Gracias. Bueno, ahora sí les pido que abran vuestras cámaras, así me acompañan. ¿Sí? Abran vuestras cámaras. Bienvenida, hermana Isabel. Bienvenida, hermana Marta. Ahí está la hermana Vanessa. Y los demás vamos abriendo nuestras cámaras. Así también se saludan entre ustedes, ¿no? Es bueno abrir las cámaras, estar ahí más conectados. El Zoom es una de las aplicaciones que me gusta porque nos ayuda un poquito más al vivo, aunque, bueno, estamos a distancia, siempre traten de abrir sus cámaras. Recuerden que cada reunión que hacen es un culto y aunque no vayamos a la iglesia, tiene que ser con actitud de culto, ¿no? Porque el Zoom a veces nos pasa que, mientras cocino, mientras limpio, mientras coso, no, vengamos, sentémonos a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, agradecerles por haberme hecho esta invitación. No hay nada más lindo para mí que compartir de Jesús, compartir lo que Jesús hace en mi vida, lo que hizo, lo que hace y lo que hará, ¿no? Porque el testimonio no tiene fin, no tiene fin. El testimonio crece y crece y las experiencias cada día se enriquecen, nos enriquece. Bueno, ya me presentó nuestra hermana y yo quiero que me acompañen hoy al versículo de Isaías 54, 7, ¿sí? Y todos ahí, si tienen vuestras Biblias, vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 54, 7, ¿sí? Es un versículo muy significativo para mí y ahora voy a contarles por qué, ¿sí? Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia, ¿sí? Muchas veces en nuestra vida sentimos que el Señor nos ha abandonado. No sé cuántos de ustedes han sentido eso alguna vez en su vida. Yo lo he sentido muchas veces. Pero miren, he puesto este versículo como el centro de lo que voy a compartir con ustedes hoy, porque en la vida cristiana, nosotros muchas veces caminar con Jesús, como es el tema de hoy, nosotros siempre pensamos, nos encontramos con Jesús y entonces ahora todo viene bien y vamos hacia arriba. Lamentablemente, la vida del cristiano, ojalá fuese así, pero no es así, ¿cierto? La vida del cristiano y el caminar con Jesús es para arriba, pero no así, sino que a veces arriba y a veces abajo. A veces arriba y a veces abajo. A veces arriba, pero en esa escalada nosotros vamos subiendo. ¿Y qué pasa cuando estamos abajo? Ahí es donde nos desanimamos y parece que vamos a desistir y parece que Dios no nos escucha y parece que Dios no nos ha abandonado. ¿Ya pasaste por esas experiencias? Sí, pero simplemente es para tomar más ánimo e ir más arriba, ¿sí? Y yo en muchos momentos de mi vida sentí que el Señor me abandonó. Yo soy adventista de nacimiento, crecí en un hogar adventista, soy psicóloga de profesión, papá y mamá fueron muy humildes, sin embargo papá era sastre, mamá era ama de casa, papá era el único que traía los recursos a casa, mamá se dedicaba a cuidarnos, porque somos dos hermanas, y bueno, tengo un tercer hermano que es pastor, pero él nació 9 años, cuando yo tenía 9 años, así que de pequeñas era papá, mamá, los que nos cuidaban y en su humildad ellos siempre nos dieron lo mejor que pudieron. Hay cosas que uno no se olvida. Papá tenía los zapatos rotos, pero él nunca se quejaba ni nada por darnos un zapato a nosotros. Y yo veía el esfuerzo que papá hacía cuando nos mandaba al colegio, cuando nos mandaba a la universidad. En la universidad yo colporté durante 5 años para ayudar con la educación, pero papá también me ayudó y entre los dos yo conseguí poder estudiar en la universidad, la facultad de psicología, fui parte de la primera promoción y, ¿saben? Muchas cosas pasaron en nuestras vidas, ¿no? Cosas lindas y cosas no tan lindas. Papá descansó el año pasado por causa del COVID. Papá era un hombre que hablaba muy poco, pero que las cosas que hablaba quedaban grabadas de por vida en nuestro corazón. Y yo creo que papá nos dejó el mayor ejemplo que es tener a Jesús. Pero, ¿saben?
Yo estaba recordando y hablando con Jesús hace algunos días y yo decía, Señor, yo verdaderamente era su amiga cuando yo era niña. Yo me acuerdo de algunas experiencias que yo tuve y estuve recordando cosas que había olvidado. Cuando era niña, mi fe era más grande. No sé si les ha pasado. Yo me acuerdo que una vez nosotros no teníamos para comer, no teníamos dinero para comer. Y entonces a mí me habían enseñado en la escuela sabática que el Señor Jesús era el dueño de todo. Y yo salí, me acuerdo, a la calle y miré al cielo y le hablé a Jesús y le dije, Señor, si usted es el dueño de todo, mándeme dinero, porque no tenemos para comer. Hermanos, yo caminé unos pasos y yo encontré un billete de dinero. Y, y yo dije, Señor, gracias por mandar el dinero. Y regresé a mi casa y le entregué a mis papás. Yo pasaba experiencias como esta cuando era niña y a mí no me parecían sorprendentes. A mí me parecía que era parte de la vida cristiana. Pero conforme pasó el tiempo y somos adventistas, yo entré en el formalismo. Estudié en una universidad adventista, trabajé, después me llamaron para trabajar en la Asociación Educativa de la Misión de la Titicaca, en mi misma universidad, y yo entré en un formalismo. ¿Sí? A veces, hermanos, mayor conocimiento de las escrituras, mayor conocimiento de la ciencia, si uno no lo maneja como es debido, muchas veces racionalmente también nos aleja del Señor Jesús. ¿Y qué pasó conmigo? Me comencé a tornar independiente de Cristo. Esa dependencia que yo tenía cuando era niña comenzó a desaparecer porque ahora yo comenzaba a tener todo con mis fuerzas. Ahora yo ganaba un sueldo, ahora yo sabía que yo podía conseguir todo lo que yo quería si me esforzaba, porque eso es lo que nos enseñan. Si tú te esfuerzas, tú puedes conseguir todo. Y yo comencé a entrar en el gran engaño de Satanás, que es hacernos creer que nosotros podemos alcanzar todo. Es un engaño, hermanos. Porque por más que tengamos bendiciones, nunca tenemos que olvidar que es Jesús quien nos da eso con un propósito. No es nuestro, ni la profesión, ni las fuerzas, ni la salud, nada. Ni nuestro propio cuerpo es nuestro. Todo nos es dado con un propósito. Nosotros somos mayordomos de administradores, pero el enemigo nos engaña y nos hace creer que todo lo que tenemos es nuestro. Sin embargo, hermanos, Dios nos ha creado para ser salvos. Y cuando vivimos en un mundo así, siempre existe un vacío en nuestro corazón. El 2008 yo comencé a vivir y a tener un vacío en mi corazón. Este vacío era tan grande que yo no lo podía llenar con nada. Yo pensé que era consecuencia de que yo era adventista de nacimiento. El 2008 yo renuncio a mi trabajo pensando que la solución era trabajar en una institución no adventista, estudiar en una universidad no adventista. Voy nuevamente buscando mis propias soluciones, porque así es el ser humano, ¿no? Es más fácil solucionar su propia vida que ir y entregar las cosas a los pies de Cristo Jesús. El 2008 yo renuncio. Algunos dijeron que yo estaba un poco loca porque dejé estabilidad. Hermanos, y a pesar de que por allí yo tenía la intención de solucionar mi propio problema, el Señor conocía la intención de mi corazón. Yo estaba buscando aquel encuentro. Yo recordaba que cuando era niña yo era muy feliz. Para mí no existía un problema que no se pudiese resolver. Pero conforme vamos creciendo, como nos volvemos tan independientes de Cristo y más dependientes de nosotros, todo se nos hace más difícil. Cuando uno niño todo es más fácil porque uno depende completamente de Dios. La fe de un niño es completamente distinta. Y el Señor comienza a obrar. Sí, el Señor comienza a obrar, pero no de manera como yo quisiera. Llegué a Buenos Aires, aquí, con muchos sueños, pero ahora el Señor comienza a permitir situaciones en mi vida. No es que el Señor manda situaciones malas, Él permite ciertas situaciones. Y lo primero que sucede es que yo no encuentro un trabajo. Yo no encuentro trabajo, el dinero se me acaba y yo tengo que comenzar a trabajar en todo, limpiando casas, cuidando niños, volanteando, trabajos que son dignos, pero que a mi parecer, con el orgullo que yo tenía para mí, eso no era algo para mí. Yo había estudiado 5 años en la universidad, yo no merecía ese tipo de trabajo.
Y para incrementar el problema, tuve un problema de salud. Me caí, tuve un dolor en la espalda, lo dejé pasar y un día cuando me levanté no podía mover la pierna izquierda. Me llevaron a la clínica, descubrieron que tenía 2 hernias de disco. El médico me dijo, bueno, es operación inmediata, pero no me garantizó de que yo iba a recuperar la movilidad. Yo no me operé, regresé para mi casa y ahora sí me enojé con el Señor Jesús. Y ahora yo le reclamé al Señor Jesús y le dije, Señor Jesús, yo vine buscándole a usted. Yo vine a encontrarme con usted porque yo no quería vivir de la manera infeliz como yo vivía, pero esta es la manera como usted nos busca o esta es la manera como usted quiere que yo lo encuentre. Todo mal, no hay algo bueno que no me da trabajo, ahora me quita la salud. Hermanos, a veces nosotros a nuestra vista humana no entendemos el amor de Cristo. Gracias a Dios, obviamente, que utilizó a mi hermana, me llevó a otro médico, me dieron una otra opinión. Era también un traumatólogo especialista en columna, pero este otro médico me dijo, Sara, no necesitas operar, necesitas rehabilitar. Fueron 6 meses duros de una recuperación larga. Y yo mientras iba recuperando de mi movilidad, también iba recuperándome de la depresión. Y han pasado más o menos ya 16 años de aquella experiencia, ¿sí? Tengo aún las 2 hernias de disco, hermanos. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor nos dejó pasar eso? ¿Será que a Él le gusta que suframos? No, hermanos, no es que a Él le gusta que nosotros nos vea, no, a Jesús no le gusta verte sufrir, pero Él prefiere muchas veces verte sufrir a verte perdido, a consecuencia de nuestro corazón duro. Hermanos, no es el plan de Dios que nosotros suframos, pero nosotros somos tan necios, no escuchamos la voz del Señor Jesús y el Señor Jesús mismo tiene que permitir situaciones para salvarnos. Yo creo que usted, si tiene hijos, haría lo mismo, ¿o no? Si ve que su hijo está en peligro, no haría todo lo posible para que su hijo se salve. Jesús, yo pienso que Jesús está desesperado. No le queda de otra vez. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Hermanos, y en ese momento pensé que el Señor Jesús me había abandonado. Pero Él no me abandonó. Cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de la misericordia de Dios. Yo salí de esa situación y ahora dije, yo voy a trabajar. Como les dije, ¿no? A veces arriba, a veces abajo. Y entonces salí de ese hueco y ahora comencé a subir y dije, ahora sí voy a trabajar por Cristo Jesús, me recuperé de salud. Y volvimos arriba y vamos a la iglesia y comenzamos a trabajar. Pero nos olvidamos nuevamente de Cristo. Nos olvidamos y ahora comenzamos a hacer las obras y ahora soy yo quien trabajo y ahora soy yo quien bautizo y ahora soy yo quien hago en la iglesia y ahora soy yo quien está mejor espiritualmente y yo. Y ese yo que no quiere morir de nosotros comienza nuevamente a tomar el lugar de Dios. Hermanos, una de las características de nosotros, de mí, de la iglesia de la Odisea es la tibieza. Es creer que estamos calientes cuando estamos tibios. Es creer que estamos bien espiritualmente cuando a Jesús le causamos asco, porque dice, te vomitaré de mi boca. Y yo creía que estaba muy bien espiritualmente, ahora yo tenía cargos dentro de la iglesia, yo trabajaba para Jesús, pero yo no trabajaba con Jesús. Y ese vacío seguía estando en mi corazón, pero yo me acostumbré a vivir con ese vacío. El 2015, mi mamá y mi hermana, el 2014, perdón, yo me caso y ese año mi mamá y mi hermana conocen los momentos a solas con Cristo. Los momentos a solas con Cristo es un estilo de vida diferente donde uno aprende a relacionarse con Cristo Jesús. Ellas conocen los momentos a solas con Cristo, conocen una manera práctica de relacionarse con Cristo y vienen a tratar de compartir conmigo. Hermanos,
Saben, hay una característica del necio, ¿no? El necio cree que lo sabe todo. Y yo pensaba que a mí no me hacía falta nada. Entonces, cuando mi mamá viene y me dice, mira, hay una semana de oración, hay un retiro espiritual donde nos enseñan a estar más con Cristo, yo le decía, y bueno, aprendan ustedes. Ustedes son las que necesitan, ¿no? Yo estoy bien espiritualmente. Por mí no se preocupen. Hermanos, yo creía que yo estaba muy bien espiritualmente. En 2014 yo me casé, estaba en el mejor momento profesionalmente, ganaba bien, habíamos alquilado un departamento, estábamos con planes de comprar un departamento, con planes de comprar un auto, todo estaba bien. Yo no tenía necesidad de nada. Y había muchos planes a futuro, estaba comenzando a hacer la maestría, había planes de ir de misión, pero de la manera como yo quería. Y esto nuevamente de la independencia humana, ¿no? De hacer siempre yo lo que yo quiero. No me interesó para nada los momentos a solas con Cristo. Mamá y mi hermana comienzan a orar por mí. Y finalmente, después de haber orado durante todo un año para que yo conociese esta manera de relacionarme con Cristo, el 2015 yo acepto ir a uno de los retiros de momentos a solas con Cristo. No sé cuántos conocen aquí, pero si no conocen los momentos a solas con Cristo, los invito, porque realmente, hermanos, Jesús a través de los momentos a solas con Cristo, a mí personalmente me cambió la vida. Y yo fui después de mucha oración intercesora de parte de mi mamá y de mi hermana, porque yo inclusive me puse en contra del ministerio, porque a mí momentos a solas con Cristo me parecía una cuestión errada, pero cuando fui allá a ese retiro espiritual, donde nos enseñaron cosas tan simples como relacionarte con Jesús como un amigo, hicieron una práctica y me mandaron a hablar con Jesús, como si fuese un amigo. Hermanos, y yo no conseguí hablar con Jesús. Yo no pude hablar con quien yo decía que era mi amigo. Y saben, cuando pasé por esa experiencia, yo sentí como un cuchillo, como una lanza clavando mi corazón, como Jesús diciendo para mí, mira, Sarita, puedes ser adventista de nacimiento, puedes ser líder, puedes llevar las personas al bautismo, pero tú no eres mi amiga. En ese retiro espiritual, el Señor Jesús mostró para mí cuál era mi condición. Hermanos, yo no era amiga de Cristo Jesús. ¿Saben de qué nos sirve hacer todo para Jesús, pero sin Jesús? ¿De qué sirve que usted dé estudios bíblicos, de que usted trabaje en la iglesia, que usted hace todo solo sin Jesús? No tiene sentido la vida cristiana, no tiene sentido llamarnos cristianos si somos independientes de Cristo. Pero nosotros no nos damos cuenta de esa independencia. Y entonces Jesús en aquel retiro espiritual mostró mi verdadera condición. Yo no era amiga de Jesús. Hermanos, yo levanté, me acuerdo, mi vista al cielo y le dije, Señor, perdóneme porque he sido orgullosa, pero enséñeme el camino, yo lo quiero conocer, yo quiero reencontrarme con usted. Y a partir de ese momento, el Señor Jesús comenzó a conquistar mi corazón. Porque saben, lo más lindo en la relación con Cristo Jesús es que tú y yo no tenemos que hacer mucho, sino simplemente ir a Jesús. El resto, hermanos, el resto se encarga Jesús. Pero lo más difícil es ir a los pies de Cristo Jesús. Lo más difícil es ir a los pies de Cristo Jesús. Esto es una lucha a consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, mi vida comenzó a cambiar en muchos aspectos de mi vida. No hay el tiempo para contar los detalles. Pero saben, ¿se acuerdan lo que les dije? A veces arriba y a veces abajo. Y ahí yo estaba arriba. Pero la vida del cristiano no es siempre arriba. Porque tenemos la lucha contra potestades, contra principados. Y los potestades y los principados se ocupan de una sola cosa, que tú y yo no nos separemos de Cristo Jesús.
Y el enemigo comenzó a colocar obstáculos para que nos separásemos nuevamente del Señor Jesús. Y comenzamos nuevamente a separarnos del Señor Jesús, hermanos. Y cuando nos separamos del Señor Jesús, nada bueno puede pasar. Esta vez la recaída fue muy grande. La recaída fue tan grande que nos comenzamos no solamente a separar de Jesús, sino también de la iglesia. En ese periodo, mi esposo comenzó a estudiar medicina y esto le causó, obviamente, le redujo el tiempo. Yo estaba estudiando en la universidad para la convalidación del título, no teníamos tiempo para nada, terminábamos cansados, comenzamos a dejar de ir a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando yo les digo, no se acostumbren al Zoom, y si están en el Zoom, háganlo como si estuviesen en la iglesia, porque el dejar de congregarse, hermanos, por eso Dios nos dice, congréguense, estén como hermanos, y nosotros comenzamos a dejar de ir a la iglesia. Comenzamos solamente a ir en las tardes o solo en las mañanas, ya no en las tardes. Nos comenzamos a enfriar y nos comenzamos a alejar de Jesús. Y nos comenzamos a alejar entre nosotros como esposos también. Y finalmente un día mi esposo se retiró de la iglesia. Esto fue como una alarma para mí porque yo no me quería retirar de la iglesia. Y yo, aun cuando no tenía las fuerzas suficientes, volví para Cristo y volví para la iglesia, pero volví sola. Y un día mi esposo vino y me dijo, mira, Sara, ya nosotros hemos cambiado mucho, tenemos hábitos diferentes, entonces yo he decidido irme de casa. En agosto del 2017, él se fue de casa y 6 meses más tarde yo descubrí el verdadero motivo. Él tenía una mujer embarazada, me había traicionado, pero no fue capaz de confesar esto para mí. Fue una etapa dura de mi vida, ¿sí? Ya venía abajo, estaba tratando de sostenerme, pero fue dura. Otro momento en donde yo sentí que el Señor también me había abandonado. Pero el Señor Jesús en su misericordia nuevamente nos acompaña, no nos victimiza, hermanos. Cuando nos sucede algo malo, cuando pasamos por situaciones difíciles, nosotros esperamos que las personas y que el mismo Cristo nos victimice, pero el Señor no victimiza, el Señor dice, ok, fue mal, pero salgamos adelante, te doy mi mano, sostente de mi mano, no es fácil, pero caminemos. Jesús no te deja en ese lugar, pero tampoco te dice, pobrecito, mírate, no. Jesús es un Jesús que quiere siempre que avancemos y no nos quiere dejar en el mismo lugar. Y ahí comenzó una batalla, y no fue lo único que pasó, sino que ahora el Señor Jesús comenzó a permitir cosas que hasta el día de hoy yo comienzo a entenderlas, porque cuando nos suceden cosas en el momento exacto nosotros no lo entendemos mucho después. Yo fui a un proyecto misionero de Vidas en Acción que me invitaron. Vidas en Acción es un proyecto que trabaja con la obra médico-misionera, fui como psicóloga. Y allá, hermanos, yo pedí 15 días para permiso para el trabajo y cuando regresé me doy cuenta que había perdido el trabajo. Ahora yo decía otra vez, una cosa tras otra, se va mi esposo, pierdo el trabajo, yo no conseguía mantener mi departamento, tuve que vender todas mis cosas, tuve que entregar el departamento, me quedé completamente sin nada, sin casa, sin esposo, con una maleta de libros y una maleta de ropas. Pensaba buscarme un cuartito, mi hermana me pidió que viniese a vivir con ella, acepté, porque mi hermana estaba viviendo sola. Y allí, hermanos, comencé una batalla con el Señor Jesús. ¿Saben? A veces las batallas y las luchas con el Señor Jesús son necesarias en nuestras vidas. No sé si a ustedes les ha pasado que tanta es nuestra formalidad en nuestra oración que necesitamos llegar al punto de quiebre para ser completamente sinceros con Él. Cuando ya no podemos más, cuando ya estamos completamente desesperados, son las oraciones más sinceras que tenemos. Y ahí hablamos y decimos lo que realmente nos pasa.
Y así me pasó. Una madrugada me levanté 2 de la mañana, abrí la ventana, ya habían pasado mucho tiempo, estaba Jesús, no me respondía, Jesús no me hablaba, Jesús no me orientaba, no encontraba trabajo, no tenía dinero, nuevamente parece que había llegado al mismo punto de antes, a veces arriba y a veces abajo. Y entonces yo le dije, Señor, no quiero más vivir de esta manera, necesito una respuesta, necesito que usted me hable, que me dé algo que me diga qué hacer, porque yo no quiero decidir más mis propias decisiones, quiero que ustedes. Y el Señor Jesús impresionó mi mente, Vidas en Acción. Yo voy a explicar brevemente, Vidas en Acción es un proyecto que trabaja con la obra médico misionera y los voluntarios pagan el pasaje para ir a atender a los hermanos de una iglesia, ¿sí? Y yo no tenía dinero para irme de misión, hermanos, pero yo decía, ¿cómo puede ser que el Señor me pida algo tan ilógico? ¿Cómo puede ser que el Señor me diga que me vaya de misionera cuando no tengo dinero? No tengo una casa donde vivir, no tengo un trabajo. ¿Cómo me puede pedir eso el Señor Jesús ahora que no tengo nada? Y a veces parece y resulta ilógico, pero saben, hoy entendí que si yo lo hubiese tenido todo, si yo hubiese tenido trabajo, si yo hubiese tenido casa, si yo hubiese tenido todo, no hubiese dejado las cosas por Cristo Jesús. Porque nuestro corazón es duro, hermanos. O tú dejarías todo si tienes tu trabajo. Ahorita Jesús te dice, ven y sírveme. Renunciarías a tu trabajo, venderías tu casa, dejarías todo. Nuestro corazón es duro. Yo personalmente no lo hubiese hecho. No lo hubiera hecho. Entonces, el Señor Jesús muchas veces tiene que permitir situaciones en nuestra vida. Y entonces me fui y le dije al Señor Jesús, si usted provee el dinero, Señor Jesús, yo voy de misión. A los 3 días de esa oración, el Señor Jesús me proveyó el dinero. Llegaron $2,000 a mi cuenta. No sé si todavía está el ministro que cantó, pero ministro, no importa cuánto necesite de dinero, usted es el hijo del Rey del universo. Y el Señor no tiene límites para pagar deudas, para pagar estudios. Pero una cosa, confíe en Dios más que en los hombres. Confíe en Dios y pídale a Él detalladamente lo que usted necesita y espere. Hermanos, a veces somos nosotros los que impedimos que el Señor obre. El Señor Jesús puede pagar su universidad. Con certeza, yo tengo la certeza que el Señor Jesús puede pagar su universidad. El Señor Jesús hizo aparecer el dinero para ir de misión. Yo fui a la misión y allá el Señor Jesús me hizo un llamado. Mientras estaba en la misión, yo no era oradora de momentos a solas con Cristo, pero allá me invitaron para ser oradora de solas con Cristo. Como yo no tomo decisiones por mí misma, pedí un día para orar y el Señor Jesús en ese día no me respondió. Y cuando estaba yendo para decir que no diría, la respuesta iba a ser que no. Vino una hermana y me dijo, Sara, yo ayer tuve un sueño. En ese sueño soñé que me pedían a mí que hiciese los momentos a solas, pero yo dije que no tenía que ser yo, que tenían que ser ellos. Y allí estabas tú, en el sueño aparecías tú. Eres tú quien tiene que aceptar ser oradora. Y Jesús en el camino para ir a dar la respuesta 3 veces me confirmó que tenía que aceptar. Para mí ser oradora de momentos a solas es algo serio, hermanos, y yo les voy a contar brevemente por qué al final. Y yo acepté ser oradora de momentos a solas. Hermanos, y en el momento en que yo acepté, sucedió algo muy importante en mi vida. El Espíritu Santo trajo a mi mente un recuerdo. Cuando yo tenía 3 años, yo sufrí la enfermedad del sarampión, pero los médicos me desahuciaron y dijeron que yo no viviría más. Yo tengo un problema que yo no recibí ninguna de las 9 vacunas cuando fui recién nacida. Entonces todas las enfermedades me daban más fuerte. Papá y mamá, un hombre y una mujer de fe, hicieron una última oración a los pies de mi cama. Y le dijeron a papá Dios, Señor, si usted se quiere llevar a nuestra hijita, nosotros con el dolor de nuestro corazón lo vamos a aceptar. Pero nosotros queremos suplicar un milagro.
Nosotros queremos que usted sane a nuestra hija. Hermanos, mis papás después de esa oración quedaron en paz. Al día siguiente yo comencé a recuperar y en menos de una semana quedé completamente sana. El Señor Jesús me curó. Papá y mamá me decían siempre que había un propósito en mi vida, como lo tiene usted y como lo tenemos todos. Y ellos me dijeron, tú no eres nuestra hija, tú eres hija del Señor y algún día Él te va a llamar. Y pasaban los años y yo sentía que mi vida no tenía sentido, que no tenía un propósito. Sí, Dios me dio varios dones, pero no era suficiente. Y yo a veces cuando pasaba esos momentos abajo y esos momentos de tristeza, de desesperación, de angustia, yo le decía, Señor, ¿por qué me salvó la vida? ¿Por qué no me dejó morir cuando tenía 3 años? Era mejor porque yo hubiese despertado y usted estaba viniendo y seguramente a los 3 años yo iba a ser salva. Pero ¿para qué me dejó vivir solo para sufrir? No sé si alguna vez le ha preguntado eso a Jesús. Hermanos, es una experiencia muy personal, pero cuando yo decidí ser oradora de Momentos a Solas con Cristo, cuando acepté por primera vez en mi vida, yo entendí por qué el Señor Jesús me había salvado la vida. Realicé los Momentos a Solas con Cristo aquel día, aquella semana, y posteriormente comencé a recibir invitaciones para hacer Momentos a Solas en distintos lugares del mundo. Primero en Sudamérica, también hemos ido a África, ¿sí? Hemos estado en Colombia hace un mes. Yo regresé a mi casa solo 6 meses después de tanta invitación que llegó. Hace 4 años que vivo de esta manera. No pude volver a trabajar, no me pude alquilar un departamento, no me pude comprar un auto, no pude terminar la maestría. Cada semana hago Momentos a Solas con Cristo en una iglesia diferente. ¿Cómo vivo? Ahí viene el milagro. Es Cristo Jesús quien me mantiene. Es Él quien paga mis gastos, mis pasajes, mi comida. Él paga todo para mí. ¿Cómo? Porque Jesús es real. Porque Jesús habla con nosotros. Son personas que viven con Cristo Jesús. Dios habla para ellos el monto que tienen que mandar para mí y coincide con mi necesidad. Hermanos, yo no cuento mis necesidades para nadie. Yo puedo estar enferma y nadie se va a enterar. Yo cuento para Cristo. Y es Cristo quien manda lo que yo necesito. Es verdad que a veces es duro, porque a veces parece que nadie te llama, parece que no va a aparecer. Pero el Señor Jesús ha pagado pasajes de $2,000. Ha pagado la enfermedad y el sepelio de mi papá más de $7,000. Hermanos, nosotros somos hijos del Rey del Universo. Y saben, cuando yo hice el primer momento a solas con Cristo, el Señor Jesús me habló en la Biblia con algo que yo no entendí en aquel momento. Hoy lo entiendo. Yo quiero que me acompañen a Isaías 55:5. Este fue un versículo en el que yo medité en el primer momento a solas que yo hice. Dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Cuando yo leí este versículo, yo no lo entendía, pero este versículo resonaba en mi mente, y cada vez que iba a meditar aparecía. Hoy lo entiendo. Porque llamo a gente que no conocieron, gente que no me conoce, me llama, prácticamente describe el trabajo que el día de hoy hago. Y es por causa de Jesús. Y saben, hermanos, ¿por qué es tan importante el versículo con el que yo inicié mi testimonio? Y ya para terminar, todos tenemos momentos difíciles en la vida. ¿Sientes que el Señor Jesús te ha abandonado? ¿Sientes que estás en el hueco? Hermanos, es un breve momento. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por un breve momento te abandoné. Por un breve momento
sientes que el Señor te ha abandonado, pero Él te va a recoger con grande misericordia. Problema de dinero, hermanos, no es problema para Dios. El mayor problema para Dios es romper tu corazón, tu orgullo, tu yo. El dinero no es problema. Si estás esperando y si Dios parece que no responde, es porque el Señor está probando tu fe. ¿Eres capaz de confiar en Él o vas a comenzar a confiar en los hombres? Hermanos, somos hijos del Rey del universo. Somos hijos de un Dios maravilloso. Jesús es increíble. Y yo entendí en estos días, mi mamá y mi hermana viajaron a Perú en estas semanas. Yo estoy sola aquí en el departamento de mi hermana. Y no es fácil a veces estar sola. Es bueno, me ayuda muchísimo porque descansa. Pero hubo momentos en los que me sentí muy sola, estuve pasando algunos problemitas ahí de salud. Y hay momentos en que uno se siente completamente solo. No sé si te ha pasado. Pero un día meditando en la palabra, el Señor Jesús me habló con una impresión y yo sentí, ¿sabes por qué te sientes sola? Porque Cristo, porque Dios para ti siempre está allá. Tú dices que eres amiga de Jesús, pero sí, hablas con Él, pero Él está allá lejos de ti. Y Cristo, hermanos, está en el santuario, pero a través del Espíritu Santo Él está aquí, a tu lado. Él es contigo, Él come contigo, Él duerme contigo, Él está contigo en todo momento, aunque no le hables. El problema es nuestra naturaleza, ¿sí? Que no disfruta de la presencia del Señor. Por un breve momento te dejé. Tal vez sientes que el Señor te ha dejado y te ha abandonado. Yo solamente quiero que recuerdes que es por un breve momento. Muy pronto el Señor te recogerá con grande misericordia. Prueba a Dios. Prueba la amistad con el Señor Jesús, que es el método y el mejor método, hermanos, para la felicidad. La felicidad en este mundo no existe, pero si existe algo más parecido a la felicidad es vivir con Cristo. Porque yo creo que la felicidad se traduce en paz, en tranquilidad. Eso es lo que más anhela el ser humano. Solamente quería compartir contigo. Si tú crees que el Señor te ha abandonado, es por un breve momento. Me gustaría hacer una oración por ti antes de terminar. ¿Puede ser? Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde están. Querido papá, estamos inmensamente agradecidos, Señor, porque somos hijos suyos. Somos hijos del Rey del universo. No sé si aquí alguna persona alguna vez, Señor, imaginó o tuvo el sueño de ser hijo de un millonario. Pues somos más que hijos de un millonario, porque usted no solamente es dueño de la tierra, es dueño del universo, de las estrellas, del sol, de la luna. Señor, nuestra mente no consigue entender, hijos, de quién somos. Nos sometemos a un mundo, nos sometemos a las personas física, emocionalmente, Señor, y no entendemos que usted nos quiere dar mucho más de lo que nosotros esperamos. En el nombre de Cristo Jesús les suplico que si en este momento hay alguna persona aquí desesperanzada, pasando por problemas económicos, emocionales, en depresión, en ansiedad, con los hijos fuera de la iglesia, con el esposo que tal vez, Señor, está por abandonar el hogar por infidelidad. Señor, usted es el Rey del universo. Se ocupa de nuestras necesidades en detalle, pero está esperando, Señor, que nosotros abramos para usted la puerta, que hablemos como usted, como nuestro Padre, con Jesús como nuestro amigo, Señor. Ayúdenos, Señor, a depender de usted mucho más que de nosotros y de las personas. Suplico esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.